Venid, fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Y al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid, adoremos, venid y adoremos a Cristo. En la Sagrada Escritura, en el Salmo 95 y versículo 6, en la Biblia de las Américas aparece un texto precioso. Dice así: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Ahí está en pantalla. Venid, adoremos y postrémonos. Pareciera que el rey Juan IV de Portugal se hubiera inspirado en este texto sagrado. Y es que desde el cuarto cielo, el mismo Dios viviente descendió a la tierra, a un vientre escogido por el Padre Eterno, abandonándose completamente a la misericordia de una mujer elegida. Y allí, el mismo Dios que había enviado a su Hijo, le fue formando durante 9 meses, hasta que llegó el día de su alumbramiento y en Belén habría de nacer. Un misterio para la mente humana, que el Dios eterno y omnipotente haya decidido cuando llegó el tiempo, que era conforme a lo establecido por Dios, que el 100% Dios se hiciera 100% hombre. Y en esa mezcla, unión hipostática, como se le llama en teología, vemos a un Dios perfecto y a un hombre perfecto que nunca cometió pecado. Según el libro de Gálatas, esto habría de acontecer justamente en el tiempo elegido por Dios. Y en Gálatas 4 y versículos 4 y 5 les leo lo que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Está claro que el propósito por el cual el Señor vino a este mundo era nuestra salvación. Y la única forma de salvar a la raza humana caída era que Dios se hiciera carne. Entonces hay un primer punto que pueden ver en sus notas, que ahora mismo les pido que pongan a la vista, que seguramente ya les han repartido lo que significa para hoy su formulario para llenar la predicación de este día. Jesús nació para morir, es la palabra clave por ti. Es un bebito que vino al mundo, es un Dios eterno que se encarnó y vino para morir. El plan de salvación de Dios para la humanidad incluía que Él nacería, que vendría a este mundo con el solo propósito de morir
por los pecadores, dejando su trono en el cielo que ni aún podemos imaginar, su gloria eterna, el que hizo todo cuanto existe en la faz de la tierra y en todo el universo, se hizo hombre y Él vino a encarnarse, abandonándose en el cuerpo de un bebito en brazos de su madre y de su padre putativo José. Dice la versión Reina Valera 1960 en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre Jesús significa Salvador, y está claramente escrito, Salvador de todos nuestros pecados. Pero no olvidemos, iglesia amada, que también es Salvador de nuestro enemigo, Satanás. Salvador del esclavo que nos ha tenido a veces sometidos, como es el pecado en la carne. Él es el Salvador de esa esclavitud y nos da la libertad. También de la esclavitud del mundo, el Señor vino a romperla para podernos dar la salvación y ser independientes de todo lo que el mundo hoy tiene como presión sobre sí mismo. Todo lo que vino el Señor a hacer a la tierra era libertarnos, a darnos vida y vida en abundancia. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, confirmándonos que su muerte fue por nuestros pecados. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros no debemos olvidar jamás que si Jesucristo nos encarna y no viene a morir a la cruz del Calvario, seríamos perdidos para siempre. La eternidad separados de Dios sería nuestro destino, pero a través de Jesucristo encontramos la salvación y la vida eterna para gloria de su nombre. Hubo una ocasión en la que él delante de Poncio Pilato, aquel hombre que creía tener el poder para quitarle la posibilidad de la muerte o bien para condenarle, porque era el que tenía a su cargo la posibilidad de hacerlo como delegado por Roma en Israel. Jesucristo le dijo unas palabras muy adecuadas para esta hora en la que estamos juntos. Están esas palabras en Juan capítulo 18 y versículo 37. Es muy impresionante cómo el Señor dice lo que le voy a leer en el nombre de Jesús. Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo sabía que la cruz le esperaba. Jesucristo sabía que la muerte le esperaba, pero él con su boca dice, para esto he nacido. El bebé que veneramos en la Navidad, el bebé que recordamos en la Navidad, nació para morir por ti, por mí. También Jesús es el alimento del cielo para los hambrientos de esta tierra. Anótelo en su bosquejo. Jesús es el alimento del cielo para los hambrientos de esta tierra. Qué interesante que Dios haya puesto en su plan divino y eterno que Él nacería en un lugar especial cuyo nombre significa casa de pan. Betlehem en hebreo. Y Betlehem es exactamente casa del pan. Así es que Él vino a darnos alimento. No hay ni un solo hombre que tenga a Jesucristo en su corazón que no tenga seguridad y confianza en el mañana, sabiendo que Él está a cargo de su propia vida.
Él le alimenta espiritualmente, le alimenta emocionalmente, le alimenta su cuerpo en sanidad, le alimenta su cuerpo en todo lo que es de bendición, alma y espíritu, santificándolo. Dice Miqueas 5:2, un profeta del Antiguo Testamento, en Miqueas capítulo 5 y versículo 2 profetizó muchos años antes de que Jesucristo estuviera en la tierra. Pero tú, Belén Efrata, Efrata significa pequeña, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Noten bien cómo Miqueas declara que Cristo no vino por primera vez a la tierra, sino que había estado viniendo en ocasiones como el ángel de Jehová en su santa Biblia. Él estuvo con el pueblo de Israel, Él estuvo en la tierra muchas veces. Dice literalmente, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero nunca había encarnado, nunca había tomado forma humana hasta el día en que el Señor le engendró a María en Nazaret y hasta el día en que nació en Belén de Judea. Así es que como vemos, Belén, casa del pan, tendría la satisfacción de toda necesidad del hombre. Si el pan satisface el hambre y da fortaleza al cuerpo y da vida, así el Señor nacería para hacer lo mismo en todas las áreas de la existencia humana. Con la llegada de Jesús, el pan de vida, a la casa del pan en Belén de Judea, el hombre tendría por fin saciedad, satisfacción de toda sed y hambre espiritual. Miren lo que dice la porción de la Escritura en Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El mismo Señor se reconoce como el pan que vino del Padre para darnos vida, vida en plenitud. El que tiene a Cristo, iglesia amada, está completo. Solamente en su mente el enemigo de nuestras almas procura a veces hacernos pensar que nos falta algo que aún no hemos recibido o no hemos tenido de parte de Dios en nuestra vida cuando Cristo está en nuestro corazón. Jamás permitamos ese engaño. Usted tiene todo lo que necesita con Cristo Jesús en su corazón. Él es Dios, no hace falta nada más para gloria de su santo nombre. Mire Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí hay muchos buscadores de la verdad. Aquí estoy hablando ante un pueblo que estoy seguro, al hablar individualmente con cada uno de ustedes, algunos me podrían contar que, como en el caso mío, anduvieron buscando de Dios en lugares equivocados. Hay tanta oferta religiosa, tanta propuesta de carácter espiritual, que el hombre sigue siendo confundido, ignorando que toda respuesta verdadera está en Jesucristo nuestro Señor, hasta que Él por misericordia nos convence y nos quita toda hambre al venir al corazón. Este es el caso de todos los que le hemos comido. No es más que realidad que Él puso la figura espiritual de comerlo, en el sentido de que nadie que no lo tenga adentro, así como el pan cuando usted lo come y va al estómago y al disolverse el pan se vuelve parte suya y comienza a circular por la sangre, por todo el cuerpo, el contenido de aquel pan, proteínas, vitaminas, aminoácidos, enzimas y todo lo que contiene. Así cuando Jesucristo entra, Jesucristo está en usted para siempre, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Bendito sea su nombre. Escuche lo que dice Juan capítulo 6 y versículo 48 en adelante. Juan capítulo 6 y versículo 48 en adelante.
Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vea lo que hizo el Señor al venir a la tierra: darnos vida eterna. Si Él no se hace hombre, jamás hubiéramos podido ser perdonados de nuestros pecados por nuestra propia cuenta. Pero Él tenía que hacerlo, y así lo hizo por ser tan bueno. Por ello, Jesús es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Mire su bosquejo, por favor. Jesús, en el punto tercero, es la humildad de la palabra que debe de llenar del cielo para la soberbia de esta tierra. Mientras que el hombre caído en pecado, iglesia linda, está lleno de orgullo y se jacta de una gloria vana de sus logros y procura sentirse y ponerse por encima de los demás. La naturaleza caída del hombre es pecadora. Dios, en cambio, el Hijo, nos da un ejemplo de humildad sin precedentes, nada que sea posible de compararse. Dios planeó que no hubiera lugar en ningún mesón en Betlehem. Dios planeó que no hubiera espacio en ninguna casa en Belén de Judea para que su Hijo naciera en un establo. No hay improvisación, no hay casualidad. Dios sabía que un pecado que en el mundo existe y es soberbio y es grande es el orgullo. Él nos dio un ejemplo. Siendo el creador de todo cuanto existe, simplemente vino a vivir al nacer a la tierra, a un lugar tan humilde, rodeado de animales, puesto en un pesebre. El pesebre no es más que el receptáculo donde ponían el alimento para los animales. Allí ponían la paja para el buey, la paja para los caballos. Ahí se alimentaban. Ese es un pesebre. Esa fue su cuna. Es la humildad del cielo para la soberbia de esta tierra. Miren Lucas 2:7 lo que dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo puedo parafrasear, Señor, palabras mías: no hubo lugar en este mundo para ti, Dios verdadero, porque era tan lleno de pecado que de entrada te rechazó. Sí había lugar para mucha gente, pero no para ti, porque tú no querías sencillamente estar en ningún lugar, sino en el más humilde, para mostrarnos una virtud que la humanidad ha perdido en gran cantidad: la humildad. Se mira la humildad como una debilidad.
Se mira la humildad como una falta de algo, como que el humilde está humilde porque le falta encontrar algo. El que tenía todo, el que hizo todo y el que es dueño de todo, era humilde y sigue siendo humilde hasta el día de hoy. El más grande de todos es el Señor Jesucristo. Vea lo que dice Mateo 8:20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Iglesia linda, nunca tuvo una sola propiedad. Lo único que le pertenecía era su ropa, su vestido. El que fue juzgado por los soldados, mientras él estaba en la cruz, jugaron a los dados sus vestidos. Fue todo lo que él tuvo en esta tierra. Fue tan humilde y sin embargo era verdaderamente Dios, tan grande como Colosenses capítulo 1 y versículo 15 al 20 lo dice, y quisiera leérselos por amor a él. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Iglesia linda, él realmente fue un hombre maravilloso, 100% hombre, pero siendo un bebito. ¿Pueden imaginarse a María besando sus mejillas? ¿Imaginarse a José besando su frente? María y José nos daban perfecta cuenta de la dimensión de lo que estaban haciendo, pero literalmente les diré que hacían. Estaban besando el rostro de Dios. Jesucristo es Dios y ese bebito era Dios. Mire Mateo 11:29. Jesús habla a nosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos queridos, a través de la vida he notado a mucha gente tratando de demostrar que puede, tratando de hacerse valiosa delante de otros, como procurando competitividad y luchando por ser notorios. Qué insatisfacción para el alma. Qué dificultad para mantenerse siempre en el lugar que ellos piensan es el más adecuado. Mientras tanto, Jesús dice: aprendan de mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Y así ustedes tendrán descanso para sus almas. Si puede pensar en una meta para un próximo año y pensar en una meta que pueda ser digna para su vida, sea esta: no tratar de ser aparentador de nada, sino vivir su vida como Dios se la ha dado, porque Él le ha dado todo cuanto usted posee. Bendito sea su santo nombre. Así su humildad está a nuestro alcance. ¿Quién puede temerle a un bebito recién nacido? Y ahí estaba, para ser amado. ¿Y quién puede temerle a un hombre crucificado, que no puede moverse,
que está invalidado, impedido, que tiene clavos en las manos y clavos en los pies. Ahí está para que nos acerquemos a Él, lo amemos, lo adoremos, lo bendigamos. Él quiso que así fuera. Él quiso hacerse accesible. Él quiso que no le tuviéramos ningún temor. Por eso fue como uno de nosotros. Hay una cita que no quiero dejar de decirle a la iglesia. Está en Hebreos capítulo 12, que siempre me ha impresionado. Hebreos capítulo 12 y versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La referencia al monte Sinaí, donde Dios mostró su gloria, donde el pueblo tuvo temor, donde aún los animales estaban condenados a morir si tan solo se acercaban a alguna región de lo que fuera el monte. En cambio dice: no os habéis acercado a ese monte, sino, oigan lo que dice después, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la ciudad celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nadie debe temer acercarse a Cristo. Él está con sus brazos abiertos, extendidos, diciendo: ven, ven, porque yo te amo. Si das un paso, yo doy 3 hacia ti. Es una forma de decir cuánto nos ama. Amén. Qué lindo, iglesia linda. Dé un paso al Señor, búsquelo. Vea en su bosquejo, en el punto 4, Jesús nació para recordar a los olvidados del mundo. La palabra recordar es la que debe escribir en su bosquejo. Es bueno pensar a quiénes se le apareció aquel ángel del cielo y aquella hueste celestial. No fue al rey Herodes, no fue a ningún príncipe, ni a ningún sacerdote del Sanedrín. Vino a aparecerse a los pastores que estaban pastando las ovejas en lugares alrededor de Belén. Allí estaban. El pastor es un sinónimo de olvidado. Según era la costumbre, los hijos que eran pastores, los padres apenas se acordaban de ellos porque los miraban de vez en cuando. Eran solitarios, vivían entre animalitos, ovejas, corderitos, pasaban los días y las semanas sin ver a la familia, y ahí estaban. Y cuando aparecían, pues estaban con la familia un tiempo y luego volvían a desaparecer. Miren, por ejemplo, lo que dice de un pastor muy querido, el primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 10 a 11. Dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa
hasta que Él venga aquí. Aquellos 8 hijos de Isaí habían estado delante de él, exceptuando uno. Samuel había sido enviado por Dios a buscar quién sería el próximo rey de Israel. Y los 7, ninguno satisfacía, porque no era el escogido por Dios. El olvidado, el que estaba cuidando las ovejas, David, él era el que habría de ser ungido. Vemos cómo era la mentalidad en aquel tiempo. O bien estaba olvidado o simplemente no lo consideraban apto para ningún cargo, que Samuel estaba buscando a alguien porque era un simple pastor. Así es que vemos que el mismo padre había olvidado a David, o bien estaba pensando en que era incapaz. Entonces Dios escoge a los más olvidados del mundo, a los pastores. Ellos cuidaban de de las ovejitas y de los corderitos que habrían de ser sacrificados en el altar. Cuidaban de animalitos con mucho cuidado, con mucho amor. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2 y versículo 8 al 16. Mire lo que dice. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Hermanos lindos, ángeles del cielo contemplaban la escena en aquel establo. Descendieron a la tierra para loar, glorificar al Padre en las alturas y augurar paz en la tierra para la buena voluntad de los hombres. Ellos fueron vistos por aquellos humildes pastores. Y los pastores fueron convencidos y fueron los primeros en tener el privilegio de ver el rostro del niño Jesús. Ellos sabían que ahí estaba el que había sido anunciado por los ángeles. Me imagino a María y a José sorprendidos de ver cuando llegaban a buscarlos a donde estaba el establo, postrándose delante del bebé. Había nacido un Salvador, había venido Cristo el Señor. Los ángeles habían testificado y en ellos no había ninguna duda. Así es que sus primeros adoradores fueron los más humildes de la tierra, los pastores. Es curioso, iglesia linda, conforme pasan los años, veo hasta hoy a la mayoría de los creyentes en Cristo ser personas con limitaciones, ser personas económicamente con dificultades, ser personas que podíamos llamar pobres cuando las comparamos con la clase media o con la clase rica. Pero es así. Los convertidos ricos o de la clase media no se comparan en número a los que poseen pocos recursos.
De hecho, la cristiandad, que está conformada de más de 6 millones de personas, incluyendo niños en Guatemala, tiene más de 5 millones que son pobres. No que Él no ame a los ricos de este mundo, sino más bien que los ricos de este mundo piensan que no lo necesitan. Piensan que tienen suficiente con sus riquezas. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 19 y versículo 23 al 26. Mateo capítulo 19 y versículos 23 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Él ama a los ricos. Él ama a todos. ¿Saben por qué? Vayan a su bosquejo y vean el punto 5. Porque Jesús es Dios. Escriban la palabra Dios. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo. De cierto 2 veces significa énfasis pleno. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se imaginan aquellos hombres cultos, doctos, educados, viendo a un hombre de 33 años aproximadamente, diciéndoles: antes que Abraham fuese, yo ya existía, yo ya era, yo soy? Es la expresión que está usando. Obviamente no podían más que asombrarse. Abraham había nacido siglos y siglos y siglos y siglos antes del Señor. Pero saben ustedes, en el nacimiento de Abraham, cuando nació Abraham, ahí en Ur de los Caldeos, y cuando Abraham fue llamado, si alguien estaba en el llamado para que saliera de ahí y fuera a la tierra prometida, ese era el Señor, cuando aún no estaba encarnado. Cristo había estado en esta tierra por mucho tiempo, y aquí podemos ver que Él declara: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Saben por qué? Porque Él es eterno, Él es Dios. Amén. En Juan 10:30 Él declara unas palabras que usted conoce seguramente de memoria. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Amén. Mire lo que dice Juan 1:1 al 4, cómo lo explica Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra vida no es biológico como la entendemos todos, sino es zoe. La palabra zoe significa vida espiritual, vida en el alma, vida en el espíritu. Así es que Juan lo describe de una manera magistral, como el Eterno que se encarnó para venir a su lugar de salvación, a esta tierra, al sufrimiento que le esperaba. Además, sabiendo Juan que Dios estaba en él, le adora y le dice que Él es justamente Dios, porque Él es Dios mismo encarnado. Miren Juan 1:14, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos lindos, Jesucristo era Dios.
mostraba su gloria en todo lugar, mostraba su humanidad también. Padecía como todos los hombres de frío y de calor. Tenía hambre y tenía sed. Era en su cuerpo un hombre como usted y como yo, y era como Dios, imposible de necesitar nada. Por eso la traducción de habitó entre nosotros en el idioma original es tabernaculizó. Vino por un tiempo a estar en medio nuestro. Su gloria le acompañaba, señales, prodigios, milagros y maravillas. Pero eso fue después. Mientras tanto, estamos delante de una celebración de una Navidad. Aquel bebito contiene todo el potencial que Dios le pudo dar. En él habitaba totalmente la plenitud de la deidad. En él estaba Dios mismo morando. Mire Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir, lo llena totalmente. Él es Dios. Y un detalle que usted puede tener en su corazoncito con mucha gratitud, es que de su plenitud, siendo el Dios, de esa plenitud tomamos todos. Es decir, dice Juan capítulo 1 y versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermano lindo, si alguna virtud y cualidad, si algo digno de apreciarse en usted existe, es porque Dios se la ha provisto a través de Jesucristo, porque Cristo mora en usted y está en usted. Por lo tanto, todo lo que es bello, puro, santo y lo que es grande en la vida, que el cielo aprecia y que los hombres también aprecian, ¿sabe de quién viene? De Cristo morando en usted. Y de esa manera podemos imitarlo. Y de esa manera Él se va formando poco a poco en nosotros, en la plenitud de su propósito de hacernos semejantes a Él. Es un privilegio inmerecido el poder imitarlo, pero estando Él en nosotros nos da la gracia y la sabiduría para vivir conforme a su propia mente, declarando que nosotros tenemos la mente suya para hacer lo que es agradable delante de sus ojos. Así es como lo dice Filipenses capítulo 2 y versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea tu nombre. Jesús es digno de que nuestras rodillas se doblen delante de Él y que nuestras lenguas confiesen que Él es el Señor, para gloria del Dios eterno. Por eso el himno Adeste Fideles, venid fieles todos, adoremos al Señor, es tan bello. Ha ministrado por siglos a la cristiandad y nos hace recordar el verdadero motivo de la Navidad. Se ha comercializado demasiado. Ha tomado aún su lugar de Jesucristo
en muchas naciones Santa Claus. Le han puesto en un sitio que no merece. Y Él, Jesús, sigue siendo humilde, esperando que su pueblo, su verdadera iglesia, pueda adorarle como tal. Y que la Navidad sea el recordatorio pleno en un hogar como familia de que un día, donde quiera y cualquiera que haya sido ese día, en la fecha no estamos seguros, pero celebramos la Navidad en este tiempo. Jesucristo vino a este mundo por amor a nosotros. Démosle gloria, alabanza y honra a su santo nombre. Me he gozado, Señor, al ver a tu iglesia en esta mañana, como la veo, buscándote de todo corazón. Me he gozado, Señor, de recordarte cuando llegaste a este mundo en forma tan humilde y mantuviste tu humildad por toda tu vida terrenal. Me he gozado, Señor, al mirar a tu iglesia que se acerca a adorarte en espíritu y en verdad. Me he gozado porque eres digno de toda adoración, eres digno de toda alabanza, porque tú eres bueno. Que esta Navidad pueda ser para la familia un recordatorio de tu sacrificio, de dejar tu trono, de hacerte hombre, de padecer lo que padeciste, de sufrir como sufriste, de morir como moriste, pero también de resucitar como resucitaste. Y todo porque nos amaste. Porque nos amaste de tal manera que envió Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te adoramos, Jesús. Te adoramos con todo nuestro corazón. Y te bendecimos con todas nuestras fuerzas. Adore al Señor con mente, con alma, con espíritu, con corazón, con fe. Adórelo y dele gracias. Porque un día Él quiso salvarnos y vino a esta tierra. Te adoramos con todas nuestras fuerzas, Jesús, y te bendecimos con todo el corazón. Benditos los hombres que en ti confían. Benditos los hombres que han puesto en ti su esperanza. Benditos los hombres que saben que tú eres tan bueno, que procuras el bien de los que amas. Benditos aquellos que estamos aquí, oyendo tu palabra y tratando de comprender tu gran amor para imitarte y bendecirte. Si has traído a la iglesia algún hombre o alguna mujer que aún no te tiene en su corazón, que aún no te ha comido espiritualmente como el pan de vida que hemos escuchado que eres. Si hay algún hombre o mujer que te necesita, es el momento de pedirte que vengas, Espíritu Santo, a tratar con él o con ella. Y aquí, si encontramos a alguien que esté así buscando al Señor, repita conmigo esta oración. Jesús, quiero confesarte hoy como mi Salvador. Te necesito, soy pecador y me arrepiento
con todo mi corazón. Y hoy vengo a declararte el Señor de mi vida, para rogarte que el perdón de mis pecados incluya el que vengas a mi corazón, el que entres a morar dentro de mí y me hagas una nueva criatura, y a partir de hoy pueda ser como tú quieres que sea. Dame la fuerza para vivir agradándote en todo. Hoy te confieso, mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.